Bien, bueno, hermanos, hermanas, buenos días. Y también a aquellas personas que nos pueden estar viendo por la red. Como ha dicho José María, hemos disfrutado de estos días de unas reuniones especiales, como se anunció el domingo pasado. Y este hermano, pues hemos aprendido muchas cosas. Ha dado un buen repaso a nuestro compromiso con la Iglesia. Yo, por la parte que me afecta, pues he visto que ha sido contundente, pero amable. Pero como anciano y como responsable espiritual de una iglesia me he sentido muy afectado. Muy afectado porque analizamos una serie de cosas y nos damos cuenta que la obra del Señor necesita un impulso. Necesita no solamente los ancianos, los diáconos, los obreros, sino toda la iglesia en general, porque esto es un puzzle, como falla alguna pieza ya no sale. Entonces somos un cuerpo en el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, y todos los miembros son absolutamente necesarios. Eso sí, el Señor sabe las cosas y Él sabe cómo viene. Pero todos tenemos que hallar nuestro lugar en la iglesia. Nuestro lugar, el Señor me da estos dones porque todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Pero yo tenía algo preparado para hoy. Hoy la técnica no va conmigo. Esta mañana ya al principio el ordenador no me funcionaba. No sé por qué, porque luego ha funcionado. Y he cambiado un poco la predicación porque además que también coincidía mucho con lo que ayer oímos de Jaime. Y digo, no voy a castigar ahora a José María, a Paqui, a Sara, a Daniel, a Asu, al abuelo. Lo voy a castigar otra vez con una predicación más o menos como la del otro día, como la de ayer concretamente. Entonces, buscando y teniendo cosas de estudios que había hecho antes y cosas, hoy quiero hablaros, hermanos y hermanas, quiero hablaros sobre la integridad. La integridad. Hoy en día decimos que una persona íntegra tiene mucho valor. Una persona íntegra es una persona muy valorada. Porque hoy vemos cómo falla la integridad en muchos aspectos de la vida. Y una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace aquello que considera bueno para sí misma sin afectar los intereses de otros individuos. Y vamos un poco al origen. La palabra integridad, como todas estas que terminan en dad, en el castellano, proceden del latín. Por ejemplo, si yo digo libertad, en latín sería libertas. Si yo digo caridad, en latín sería caritas. Si yo digo, o caritas, mejor. Si yo digo, pues, ¿qué te digo? Todas estas palabras, unidad, pues unitas. Todo esto es así. Entonces yo digo integridad, viene de integritas, que es integridad, y en su declinación sería integritatis. Y esa palabra al mismo tiempo, sabéis que lleva un in delante. Y el in ese, tanto en latín como en castellano, es una negación. Si yo digo decente y luego digo indecente, quiere decir que ya no es decente. Si yo digo íntegro y pone íntegro, digo, pues entonces íntegro ¿qué es? ¿Qué me niega? Pues íntegro viene también del verbo tegere, que hay integere, que es tocar. Entonces, un íntegro es una persona que no ha sido tocada. Es una persona entera. Nosotros decimos integridad, ¿verdad? Integridad. Pues una persona que le falta un brazo no es una persona íntegra en su físico. Es así. Una persona que le falta alguna cosa, pues que ya está tocado por algo, no es íntegro. Pero nosotros, como nos vamos a dirigir a la palabra de Dios, vamos a ver qué es la integridad en la palabra de Dios. Mirad, los estudiosos, los sociólogos, esto no es nada que diga la Biblia, pero hay personas que han estudiado lo que es una persona íntegra. Y dice, la integridad se basa en 13 cosas. Honradez, honestidad, una persona honrada, una persona que no tiene doblez, una persona que tiene esa virtud de ser honrada, es honesto, es decir, es consecuente con lo que hace, admite un error, si hay que admitirlo, respeta a los demás, es correcto, es decir, sabe estar. No es una persona que te da una imagen y luego
sale por otro lado y te queda un poco descolgado y dices, bueno, esta persona es correcto, es responsable, tiene control emocional, porque si una persona reúne muchas cosas pero luego no se controla emocionalmente y sale por los cerros de Úbeda, como solemos decir, pues es una persona que no tiene control emocional. Respeto por sí mismo. Es decir, para que tú quieras que los demás te respeten, tienes que respetarte tú. Y tienes que saber tu situación, tienes que saber tus límites. Y tienes que saber, como dice Pablo, no creerte superior a los demás. Puntualidad. Que no lo digo yo, podéis buscarlo eso en estas 13 cosas. Un obrero es muy bueno, muy eficaz en su trabajo. Pero resulta que siempre llega tarde. No se fía de él. Pero es que yo soy de esos que lo dejo para última hora todo. Bueno, intento ya corregirlo eso, pero siempre he tenido, bueno, ya habrá tiempo, luego se te echa el tiempo encima y ya vas mal. Lealtad. La lealtad es importante, una persona leal, una persona que te da su apoyo y te lo da en las circunstancias que sean. Pulcritud. Pulcritud, otra palabra que viene del latín, es como aspecto, limpieza. También eso forma parte. Disciplina. La palabra de Dios nos habla de disciplina. Firmeza en las acciones y en las decisiones que tomas. Y ya decimos, es una persona íntegra. Y hay 7 tipos, dentro de eso hay 7 tipos, que son la integridad física, que es la persona que está entera, todos sus miembros, ni siquiera a lo mejor le saca un diente, pues ya no eres íntegro total. Integridad psicológica, de que funcione la cabeza bien, tu psicología, venga una psicología dentro de los parámetros normales. Integridad moral, integridad personal, integridad en los datos que manejas o en la información que manejas. Y si alguien a mí me confía un secreto, si soy una persona íntegra no puedo ir por ahí contándolo. Estoy manejando unos datos. Integridad espiritual y la integridad en el trabajo. Uniendo todas estas cosas, nosotros nos vamos derechos a la Biblia, porque hay un enfoque muy importante en cuanto a la palabra integridad. Ya lo dice David en el Salmo 25-21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he confiado. ¿Qué pide aquí el salmista? Integridad y rectitud. Es decir, que tenga yo estas cosas. Que tenga yo todas estas cosas. Que sea una persona honesta, honrado, incorrupto, o no corrupto, responsable, que me controle emocionalmente, como dice Pablo, que seamos dueños de nosotros mismos. 5 cosas vamos a ver que son o que están íntimamente relacionadas con la integridad. Dice en el Nuevo Testamento, en la bienaventuranza, una palabra que significa exactamente lo mismo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona limpia de corazón es una persona que tiene prometida la santidad y la vida eterna, porque ellos verán a Dios dentro de los creyentes. Habéis oído la palabra jugar limpio, ¿verdad? Jugar limpio quiere decir que no hagas trampa. Que no hagas trampa, porque en nosotros nos podremos engañar, pero si no, no lo engañamos. Y dice, esta mañana leía una noticia, hablando de esto, de las cosas de la corrupción y todo, que en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Moscú, pues un periodista detectó una trama de corrupción que dijo que era insoportable ya la corrupción que había, que ya iba a nublar completamente los Juegos Olímpicos aquellos, y creo que expulsaron de Rusia muchas personas, muchos atletas, porque había una corrupción enorme. Pero es que para nosotros es una palabra familiar. La corrupción en la política, en todos los estamentos, en la empresa, en la iglesia incluso. Jugar limpio, es decir, no he hecho nada malo. Mirad, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, cuando Abraham
dijo que Sara, en vez de su mujer, era su hermana. Hizo ahí un truco para salir del paso, porque él pensaba que le iban a matar. Dice, aquí esta gente que está medio salvaje, ahora yo digo que esta mujer es mi mujer y aquí la pierdo de momento, es mi hermana. Y el rey Abimelech, pues quería estar con ella, normal, sería una mujer de buen ver, y el rey dijo, está para mí. Y sabéis lo que cuando el Señor le dijo, pero Abimelech, ¿tú sabes que esa mujer es casada? Y él le responde, si nos vamos al Génesis, en el capítulo 2, versículo 5, he dicho 2, me parece que me he equivocado el número, pero todos conocemos esta historia. Cuando dice el Señor, ¿qué has hecho? Y dice, no me dijo él mismo, es decir, Abraham no me dijo él mismo, ella es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Eso lo dice en la Biblia de las Américas. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto, yo no sabía. Otras versiones que tenemos más a mano nos dicen, no he hecho nada malo. Claro, si el hombre no sabía. Pero aquí habla de integridad. En la integridad de mi corazón. Si nos pueden engañar. Gente que nos puede engañar y hacemos las cosas creyendo que están bien y la liamos. Pero ahí el Señor no nos va a pedir responsabilidad en el sentido de que nosotros no lo sabíamos. Ahora, había unas leyes generales que había que cumplir. Por eso en el Nuevo Testamento, Tito nos dice en el capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, en Tito 2, 7, 8, dice, presentándote tú en todo, es decir, cuando vayas a enseñarle a otro el Evangelio, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y buena doctrina. Sana doctrina. Integridad, seriedad. Y fijaros qué consejos le está dando Pablo a Tito tan importantes. Esos consejos que todos tenemos que acatarlos para que no hagamos nada reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de nosotros. Qué cosa más triste sería un creyente que fuera pillado en una acción fuera de lo que es lo que decimos creer. Y la palabra dice una cosa, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. O sea que aquellos aspectos más recónditos, a lo mejor de nuestra vida, están siempre examinados a la luz de la palabra. Pero podemos decir que hay, y esto lo dividía el hermano Pablo Martínez, que hay 4 campos en los que podemos nosotros desarrollar esa integridad. Primero, en el uso del dinero. Dicen que el dinero es la raíz de todos los males. Y es así, porque por dinero vienen las grandes corrupciones y las pequeñas. Por dinero, por la gestión del dinero, la persona que maneja grandes cantidades tiene ahí una tentación muy grande. Y la persona que es íntegra, eso no es mío. Pero vemos que en general no ocurre así. Otro sería en el campo de la gestión de nuestros apetitos. Y especialmente, uno de los pecados que luego se relatará más adelante cuando veamos un ejemplo, en el campo especialmente de la sexualidad. ¿Cuántas personas no son íntegras en la sexualidad? Porque el pecado es fuerte, hay infidelidades, hay engaños, hay celos y hay cosas que tienen mucho que ver con la integridad en este caso.
relaciones en el trato a las personas, no tratarlas a las personas con la dignidad que merecen, pensar que la persona pues no le damos valor. Y otro aspecto sería el uso o la gestión de nuestra lengua. ¿Qué hablamos? ¿Somos personas veraces? ¿Somos personas que difamamos? ¿Somos calumniadores? ¿Damos aire a los rumores y que funcionen, sean verdad o sean mentiras? Pues todas esas cosas tienen una cosa en común, que es el mal uso que se hace de estas cosas. Y tiene que ver con nuestra gestión personal. Pero para que nuestra gestión personal sea buena, tenemos que pensar que nuestra existencia, nuestro cuerpo, tiene tres aspectos fundamentales. Vamos a pensar que es un edificio. Un edificio con tres plantas. La primera planta tendría que ser el ser. El ser, ¿quién somos? La segunda planta es el ver. Ver con qué ojos vemos las cosas. Si lo vemos con nuestros ojos o con los ojos de Cristo. Y el tercero, que es donde se manifiesta realmente la integridad, es en el vivir. Así que vamos a imaginarnos este edificio. Ser, ver y vivir. En el primer paso, ser. ¿Quién somos los cristianos? Somos unas personas que teóricamente hemos estudiado la Biblia y hemos dicho, oye, pues esto está bien. Yo acepto esto. Que hemos estudiado la persona del Señor Jesucristo y hemos dicho, pues mira, está bien. Tiene una buena doctrina, tiene una buena enseñanza, pues lo acepto. Pero el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y hay que partir del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Cristo, cuando ya vivimos las cosas nuevas, nuestros ojos ya no ven como los ojos de todo el mundo. Ya vemos y captamos, si vamos con los ojos de Cristo, ya vemos la maldad del mundo, ya vemos el engaño, ya vemos las almas vacías, ya vemos muchas cosas que otras personas no ven, porque lo vemos ya con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos nacido de nuevo y vemos con los ojos de Cristo, nos lleva como consecuencia a vivir una vida íntegra, una vida ética. Así que no es que nosotros nos esforcemos en ello. Si no están las dos bases principales, primeras, el ser y el ver, no podremos conseguir la tercera. La sociedad hace el revés. Vamos a hacer un mundo mejor, ¿pero cómo? Vamos a hacer una sociedad mejor. Eso lo llevan diciendo desde que yo era chico y no es así. Y ya tiene algunos años. Desde que yo oía, es que la sociedad buscamos un mundo mejor y queremos hacer una sociedad mejor. Sí, pero si no se parte de donde se tiene que partir, son edificios en el aire, son castillos en el aire. Si el creyente quiere ser una persona íntegra, tiene que primero tener conciencia de lo que es. Es una persona nueva, nacida en Cristo. Es una persona nueva que ha sido rescatada de su vana manera de vivir. Y como consecuencia tiene que tener ya la cosmovisión, la mirada mundial de Cristo. De perdón, de nueva persona, de ver dónde está el pecado, del discernimiento. Y como consecuencia viene una vida íntegra. Una vida en la que vas a vivir la integridad que Dios quiere. Ahora, si tú me dices, pero es que lo contrapuesto a la integridad es la corrupción. Yo decía antes que nos sonaba mucho, ¿verdad? Causas de la corrupción. Primero, la sobrevaloración del yo. De yo. Yo soy el mejor. Yo merezco más. Yo tengo que tener mejor trato que nadie. La supervaloración o sobrevaloración del yo. ¿Cuántos problemas vienen por esto, hermano? Ya decía también nuestro hermano Jaime, cuando no nos abrimos hacia afuera, cuando la Iglesia pierde ese espíritu misionero de llevar el mensaje
a todas las naciones, a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a nuestra calle. Nos quedamos mirándonos a nosotros mismos y cuando nos miramos mucho nos vemos los defectos. Cuando nos vemos los defectos, o sea, que el hermano es así, es que en la iglesia no hay amor. Y de ahí viene cuando nos puso de pie y fue a leer Corintios 13, los versículos 6 y 7. Que dice, el amor es benigno, el amor es... Luego si queréis, lo practicamos. Todos de pie. Pero conforme iban diciendo cada cosa en la que cada uno fallábamos, a sentarse. No quedó nadie de pie. Pero cuando dice, pero gracias a Dios, en Cristo podemos hacer las cosas. Y ahora vamos a poner, en vez de poner nuestro nombre, donde pone amor, vamos a poner Cristo. Cristo es benigno, es paciente, perdona, no, todas las cosas las usa para el bien. Y entonces ya cada uno sigue levantando, al final todo de pie. Fue una experiencia interesante. La sobrevaloración del yo ha traído muchos problemas. Yo, es que tengo que ser yo. Y ha traído problemas en las iglesias, en la sociedad misma, y en la política, y en la empresa. Si es que no hay área que se escape. La sobrevaloración del yo y la infravaloración del tú. Es decir, tú no vales. Tú no sirves. Tú no puedes hacer eso. ¿Tú qué vas? ¿Tú qué sabes? Y esa sobrevaloración se llama una cosa en la Biblia, vanidad. Y esa infravaloración del tú se llama desprecio, necedad. Y de la vanidad y de la codicia, que es otra de las causas de la corrupción, vienen todos esos males. Y están vigentes hoy en día. Están vigentes en círculos de la iglesia, en la sociedad, en la política, y el desprecio del tú. A lo mejor le dices a un hermano alguna cosa con amor, y hay que saber decir las cosas con amor, que a veces es difícil, es lo más difícil. Y me puede decir, ¿y tú quién eres para decirme a mí eso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Quién me tiene que decir a mí lo que tengo yo que hacer? Sabéis que, desgraciadamente, tanto el comercio, la política, la empresa nos tratan como números simplemente. Nos tratan como si fuéramos peones de un tablero. Y ahora llega época de elecciones, nos dicen 40.000 cosas. Luego, la mayoría se desvanecen. Y la integridad, hermanos, es una manifestación de la santidad de Dios. De la santidad que Él quiere que nosotros tengamos, para que podamos verlo cara a cara. Hay indicaciones en la palabra de Dios que nos dicen cómo preservar nuestra integridad. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de relativismo, cuando nos sobrevaloramos tanto y despreciamos al otro, estamos cayendo en la peor de las corrupciones. Ayer leía este hermano la carta a Éfeso, el Apocalipsis. Me acordé de Miguel, porque a veces hemos hablado cuando el ángel del Señor, escribe al ángel del Señor de la iglesia tal. Y Jaime dijo exactamente lo que nosotros una vez hablamos. El ángel del Señor no es el ángel que ha venido del cielo con las alas. El ángel del Señor es el mensajero del Señor. Y en las asambleas locales, el mensajero del Señor son los ancianos. Así que ningún anciano pone el título ángel. Pero cuando dice escriba al ángel del Señor que está en la iglesia, es al mensajero, al que predica la palabra de Dios allí. Y a veces desestimamos esa autoridad que el Señor ha dado a nuestros ancianos, a nuestros guías espirituales, a las personas que trabajan por nuestro bien espiritual. Y si te dicen algo te molesta. Reaccionas de una forma. El Salmo 119 dice, preserva, en su versículo 13, preserva a tu siervo de las soberbias, que ellas no me dominen. El dominio propio
Una de las cualidades que Pablo también da para los ancianos de las iglesias, que tengamos dominio propio, y los creyentes, dominio propio. Dice en el segundo libro de Samuel, 22-26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el recto, y recto con el íntegro. Recto, justicia, rectitud. ¿Sabéis lo que cuenta en el libro de Isaías? En el capítulo 38, del 3 hacia adelante, os lo voy a leer, que lo tengo anotado entero. En aquellos días, Ezequías, el rey Ezequías, enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Pesa un íntegro corazón delante del Señor? Lo veremos. ¿Y qué he hecho? Lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Yahvé a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Porque él reivindicó delante del Señor: Señor, he sido íntegro. ¿Quiere decir íntegro perfecto? No. Perfecto no somos ninguno. Solamente hay uno perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero íntegro es porque la persona esa se ha esforzado, ha vivido una vida para agradar al Señor dentro de sus fallos. Si una persona íntegra, no penséis que es una super persona. Una persona íntegra es la persona que no tiene dobleces delante del Señor y delante de los hermanos. Una persona que no tiene compartimentos como si fuera un mueble bar que tiene muchos cajones. Una persona íntegra es en su totalidad. Y apela a la integridad y a la justicia. También el Salmo 33, 1. Alegraos, justos, en el Señor. En los intereses está la hermosura de la alabanza. En la integridad, perdón, está la hermosura de la alabanza. Ya lo dijo Jesús en el discurso o en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Si la sal se desala, pues ahí está buscando cosas de esto, de la sal. La sal se compone de cloruro sódico y potasio. Y es lo que se llama la ósmosis, le dicen eso. La sal es un producto muy valorado en la antigüedad. Se usaba para todas las conservas, no había frigoríficos. Y entonces he leído el proceso, cómo sucedía eso, y es que la sal lo que hacía a los alimentos les robaba el agua. Y el agua, según los microbiólogos, la gente que estudia los microbios, el agua tiene una cosa que se llama water activity, que se llama actividad acuática, que ahí es donde están las bacterias y todo eso. La sal lo que hace es que elimina toda esa humedad y se acabó la bacteria. Por eso se conservan los alimentos. A mí me dijo un sanitario, cuando nos lavábamos las manos, y nos seguimos lavando todavía las manos con el gel, dice: eso no es que mate a la bacteria, es que la asfixia porque le roba el aire, porque eso se evapora, le roba el aire y se muere. Pues la sal, con los alimentos, hace lo mismo. Y dice: ¿se puede desalar la sal? Pues sí, hay procesos químicos que la pueden desalar. Y hay ciertas plantas que le pueden quitar su sabor. Y eso es lo que se llama técnicamente la ósmosis inversa. Es decir, lo contrario. Que en vez de salar, en vez de dar sabor a las cosas, lo que hace es que no sirve para nada. Deja como la tierra, como grava. Y dice el Señor: si vosotros no dais vuestra sal al mundo, ¿qué vais a hacer? ¿Que esa sal se eche a perder y no sirva? ¿Y cuál es la sal de la Iglesia? ¿Cuál es la luz de la Iglesia? Luz a las naciones, luz al pueblo donde estamos. Que la gente vea
que aquí hay personas que realmente viven el cristianismo. Que personas que no son de tradiciones ni de cosas que a lo mejor el mundo valora más, pero personas de íntegro corazón, que queremos con nuestra integridad, dentro de nuestras limitaciones, servir al Señor. La luz también nos compara el Señor como un elemento anticorrupción, porque los que hacen cosas malas lo hacen en la penumbra, no lo hacen a la luz. Las cosas, las tramas, las conspiraciones se hacen en la sombra. No se hace, como dice el término moderno, con luz y taquígrafo. Esa expresión, cuando lo oigáis, sabéis que es periodista. Luz, los flashes, y taquígrafos cuando los periodistas tomaban nota, que no había grabadora, tomaban nota en taquigrafía. Entonces, cuando una cosa se hace sin luz y taquígrafo, quiere decir que se ha hecho oculto, se ha hecho con nocturnidad, se ha hecho a la espalda de la realidad. Pero el mensaje del Señor tiene una línea clara para que evitemos la corrupción: sal y luz. Ese binomio importante. Y un caso práctico de todo esto que estamos viendo. Génesis 39 nos habla de José. José estuvo difícil, ¿verdad? Dice la palabra que era un hombre íntegro. No olvidemos que José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es una representación gráfica de nuestro Señor Jesucristo, que fue acusado injustamente, que tuvo padecimientos, pero que terminó triunfando por su fidelidad a Dios. ¿Qué pensáis de la tentación de José, un hombre joven, soltero, que podría haber dicho: que nada me da, esta mujer está comprometiéndome, la mujer de Potifar, vamos a darle rienda suelta a los sentidos? Pero demostró ahí una madurez enorme, una integridad envidiable, una persona que sabía dónde estaba el límite, y una persona que no solamente se sujetaba de ofender a Dios con aquel acto, sino que también se sujetaba de ofender a su dueño, a su amo, en aquel tiempo era el amo, porque era el que le estaba dando de comer. Y tenía esa doble ética, primero con Dios y después con tu semejante. Nosotros nos damos cuenta que cuando cometemos algo que el Señor no quiere, en primer lugar estamos pecando contra el Señor, pero también estamos ofendiendo a nuestros hermanos. No somos sujetos aislados. Si aquí se comete un pecado de amplia difusión, de cosas vergonzosas, de cosas que claman al cielo, como solemos decir, afecta a todos. No afecta al que lo ha hecho. Afecta a todos. Y José sabía que eso no podía hacerlo, aunque era soltero. No podía hacerlo porque él tenía ya unos límites, como dice Hebreos, para aquellas personas que son maduros, los que saben distinguir, dice en Hebreos 5:14. En cambio, los que saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, quiero que veáis eso, están acostumbrados a hacerlo, es decir, que eso viene por la costumbre, son como gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Es decir, que la integridad no es una cosa que viene de la noche a la mañana, sino que hay que practicarla. Hay que practicarla. José con aquello dio un testimonio. Tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que pasar por la humillación, pero dio un testimonio. Y sabéis que el Señor honra a los que le honran. Eso no se nos va a olvidar. Y si Él te da prosperidad física, te la da. Y si te la da prosperidad espiritual, te la da. Pero el Señor honra a los que le honran. Y eso no podemos perderlo de vista. Pero esa integridad, ya termino con este último punto, esa integridad hay que alimentarla, hermanos. Hay que alimentarla. ¿Y cómo se alimenta? ¿Sabéis qué le dice cuando iba Satanás dando vueltas por el mundo y ve a Job y le dice el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro hombre como él. Es un hombre justo, honrado y respetuoso con Dios y vive apartado del mal. Hay otra versión que dice: y vive íntegramente. Es lo mismo. Es lo mismo. Y era una persona que era íntegra.
Pero pero dice que la integridad, también más adelante, nos dice que puedes cultivarla y si no la cultivas se te va. No estoy hablando de condenación, estoy hablando de la vida real. En el 2.9 de Job le dice a su mujer, en el 2.9, aún retienes tu integridad. Es decir, que si tú te retienes una cosa es porque se te puede ir. Aún retienes tu integridad después de todo lo que está pasando. Maldice a Dios y muérete. Y él le dice, ¿cómo sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado tú. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó con sus labios. Tenemos un ejemplo de integridad. Pero dice que la retenía. ¿Y cómo la retenía? Observando la ley de Dios. Así que para retener esa integridad, poner los ojos en Jesús. Colosenses 3:3. Y aquí se refiere al mundo de la empresa, al mundo de la iglesia, al mundo donde tengamos que hacer cosas. Hacedlo todo lo que hagáis para el Señor, no como para los hombres. Si tienes que hacer algo en la iglesia, hazlo para el Señor. Si tienes que hacer algo en tu trabajo, hazlo para el Señor. Si tienes que hacer algo con tus vecinos, hazlo como si fuera para el Señor. Y teniendo esta máxima en tu cabeza siempre, estarás actuando con integridad. Estarás alimentando esa integridad. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y los oídos? En su palabra. Puesto los ojos en Jesús y los oídos en su palabra de verdad. Hermanos, el Señor quiere personas íntegras en su iglesia. Podemos dar un gran testimonio con nuestra integridad. Nuestra integridad, nuestra sinceridad, nuestra claridad en los asuntos, nuestra intercesión los unos por los otros. Si yo sé que un hermano está pasando un problema, tengo que interceder por él. Y estoy practicando la integridad en ese aspecto. Y no mentirle, y no engañarlo, y no ponerle excusas. Excusas que a veces, yo no lo sé, pero a veces cuando las excusas vienen, uno se da cuenta. Pero el que las dice no se da ni cuenta. Si yo he escuchado, yo a lo largo de mi tiempo con la enseñanza con los chiquillos, yo he escuchado 40.000 excusas, pero de las más raras. Algunos te decían, es que he tenido que ir a darle a mi abuela de no sé qué, que está vive muy lejos, porque llegaban a lo mejor sin los deberes hechos, cosas así, ¿no? He escuchado excusas. ¿Y en la iglesia? Apenas escuchamos. Y tenemos que ser honestos. Puestos los ojos en Jesús y los oídos en la palabra, como dice Colosenses, la palabra de Cristo more entre vosotros. Habite entre vosotros. Vamos a irnos al Salmo 119. Este salmo cortillo, no lo vamos a leer entero. Salmo 119. Y en el verso 80 nos dice así. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Porque un día se verá, si no aquí, delante del Señor, se verá si has sido íntegro en tu vida como cristiano o no has sido íntegro. Y hay una palabra muy dura que he estado evitándola todo el tiempo, pero tiene que quedar con nosotros también. Lo contrario de la integridad es la hipocresía. Y yo creo, en buena medida, que ninguno de nosotros queremos estar en esa sección. Queremos estar hombres y mujeres íntegros en el Señor, que podamos predicar el Evangelio de las buenas noticias con autoridad, que nos da la palabra, por supuesto, pero también nuestro testimonio. Si no, ¿a quién le vamos a hablar? Si no, ¿a quién vamos a decirle ven al Señor para que Él te dé una nueva vida? Me dirá, ¿te la ha dado a ti? Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Amén.